Grupo, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente, como cada sábado. Estoy contento de saludarlos, que Dios los bendiga grandemente donde quiera que se encuentren. Me siento emocionado, feliz por una clase más. Estamos en la clase número 10 de la serie Espíritu, Alma y Cuerpo. Y esta es la segunda parte de las tres dispensaciones del Espíritu Santo. Las tres dispensaciones del Espíritu Santo. Sé que el sábado pasado fue una clase donde de verdad sentimos la gloria de Dios de una manera tan poderosa, tan fuerte, porque estamos exaltando al Espíritu Santo. Yo creo que a través de estas clases lo exaltamos de una manera grande, poderosa, teniendo el entendimiento de lo que Dios está haciendo en este tiempo para nosotros. Después de que terminamos la clase, mi esposa Doris y su servidor nos sentamos, estuvimos platicando todavía acerca del Espíritu Santo y sentimos la gloria de Dios, nos agarramos de las manos y seguíamos platicando y vimos como la gloria, el cuarto literalmente sentíamos como la nube de la gloria de Dios, como que estábamos empapados de la nube de la gloria de Dios en este lugar. Y yo lo creo, como nosotros declaremos, como nosotros concibamos, como nosotros veamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, así se va a manifestar Él en nosotros. Como nosotros les demos la oportunidad al bendito Espíritu Santo de moverse en nuestras vidas, porque Él es un gran caballero, y el permiso que le demos para actuar en mi vida, para cambiar mi vida, para transformar todo mi ser, de esa manera Él lo va a hacer, tomándolo en cuenta el bendito Espíritu Santo. Y estamos hablando acerca de las tres dispensaciones del Espíritu Santo, y vamos a hablar un resumen, Dori, nada más así de la clase pasada para irlo entendiendo. Por favor, yo sé que algunos que están siguiendo las clases ya en secuencia, tengan un poquito de paciencia, porque hay gente nueva que de repente viene y escucha las clases. Nos está pasando algo curioso. Con estas clases se están sacudiendo ministerios, doctrinas, pastores están sacudiendo su forma de pensar. Yo sé que algunos que están en el grupo que me están viendo, aunque en esta última clase tuvimos nada más como algunas 800 visitas, en clases pasadas tuvimos hasta 18,000 visitas, y a veces sube y a veces baja las visitas, pero eso no nos mueve a nosotros para nada. Nosotros seguimos predicando y haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, predicar su bendita palabra. Si hay una persona o si hay 20,000, tenemos que predicar con el mismo fuego, la misma unción, la misma presencia de Dios. Resulta que hay pastores ahorita que están escuchando las enseñanzas, y aunque no comentan, y aunque no dan likes ni nada, pero están escuchando las enseñanzas, y se está causando una revolución entre los pastores. Y ya me llamaron algunos y me dijeron que querían que fuera a compartir con ellos. Yo digo, gloria a Dios. Me siento honrado, me siento privilegiado de que me estén llamando los pastores, y uno de ellos me dijeron, te reconocemos como el maestro de los pastores, para que nos estés dando conferencias y nos estés dando clases. Para mí es un halago y me siento honrado. Estas enseñanzas que yo estoy compartiendo, no crean que yo las aprendí el día de ayer. Ya tengo como 20 años estudiando todo lo que yo les estoy compartiendo a ustedes, y a través del estudio Dios me está dando un poquito aquí, un poquito allá y otro poquito acá, y Dios me está dando revelación tremenda de lo que es su palabra, y a mí me fortalece, me hace caminar en victoria, y sé quién soy en Cristo Jesús. Yo, como les comentaba, sé que hay muchos que no han escuchado las tres dispensaciones del Espíritu Santo. Creo que nadie, de verdad. Sí han escuchado la palabra dispensación, pero las tres dispensaciones del Espíritu Santo es una revelación directamente de Dios para mi vida. Una revelación. Yo escuché una parte de esto con un maestro en Colorado Springs, pero cuando él estaba compartiendo me estremecí, porque Dios ya me lo estaba revelando de una manera profunda y poderosa a mi vida. Y vuelvo a repetir como a forma de introducción, las tres dispensaciones del Espíritu Santo, y tomamos como base Génesis capítulo 8, versículos 6 al 12, donde fue el diluvio. Donde Dios mandó un cataclismo, un juicio, una catástrofe global que afectó a todo el mundo. Esto viene en el examen. Diluvio es un cataclismo global
universal que afectó a todo el mundo. Y esto sucedió por causa del pecado. Dios mandó ese juicio, ese diluvio en agua en los tiempos de Noé por causa del pecado. Génesis capítulo 8, versículos 6 al 12, ahí vemos. Y cuando cayó el diluvio, estuvimos viendo que Noé sacó un ave y la envió primeramente. ¿A qué ave envió Noé? La primera vez envió un cuervo, que está tipificando nuestra antigua naturaleza, que está tipificando al ser humano cuando no tiene a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Algunos me van a preguntar, ¿y por qué lo está tipificando? Porque estuvimos viendo en Hebreos capítulo 10, versículo 1, Hebreos capítulo 8, versículo 5, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 6, Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, que ya no lo voy a leer porque ya los expliqué en la clase pasada. Todas esas escrituras nos enseñan que el Antiguo Testamento solamente era una sombra, una imagen, figuras, imágenes de lo que había de venir. Y como en el Antiguo Testamento Dios no se podía relacionar, en todo el Antiguo Testamento Dios no se podía relacionar con el ser humano en el espíritu. ¿Por qué no se podía relacionar Dios con el ser humano en el espíritu? Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra muerte significa separado. En todo el Antiguo Testamento Dios no podía relacionarse con el ser humano en el espíritu. Se relacionaba entonces ¿en qué? Se relacionaba en la carne y en el alma solamente, porque el espíritu estaba separado o muerto. Y esto es de suma importancia notarlo, porque algunos dicen, se van al extremo diciendo, entonces el Antiguo Testamento ya no está en vigencia, ya no funciona, ya no es para nosotros. Y yo les digo, no, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil desde Génesis hasta Apocalipsis, pero entendiendo los tiempos. Por eso la palabra dispensación. Dispensación es etapa de tiempo en la cual Dios trabaja de una manera diferente. Y ha habido varias dispensaciones en la palabra de Dios y varios pactos también. Y Dios trabaja en cada pacto de una manera diferente. Pero Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Pero Él mismo se ha sujetado a dispensaciones. Él mismo se ha sujetado a pactos para que entendamos cómo trabaja Él. Espero que eso quede claro. Y la Biblia, les digo que también es otro concepto bien importante. La Biblia no está dividida en dos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Está dividida en tres etapas, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia es la palabra de Dios hecha carne, y el verbo se hizo carne y habitó entre vosotros, y está dividida en tres. Y cuando tú la divides en tres vas a encontrar riquezas tremendas. Está dividida en el Antiguo Testamento, los 4 evangelios y la etapa de la iglesia, en tres, porque Dios son tres, tú y yo somos tres, la palabra es tres, y cuando la dividimos de esa manera vamos a entender la obra perfecta de Dios. En el Antiguo Testamento estuvimos viendo la primera dispensación del Espíritu Santo, la estuvimos viendo. Cuando salió el cuervo que iba y venía, no le importaba si estaba en lo limpio, si estaba en el tiradero. En lo limpio o en el tiradero, le daba igual. Pero Noé después envió ¿qué? Una paloma. Y en Mateo capítulo 3, versículo 16, cuando Jesucristo fue bautizado, ¿qué descendió del cielo? Descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Solamente, ahora te quiero dejar bien claro, el Espíritu Santo no es una paloma. Porque hay muchos que ven una paloma que camina que vuela por encima de ellos y dicen, ay, mira, siento el Espíritu Santo. Mentira. El Espíritu Santo no es una paloma, era un tipo y una sombra solamente del Antiguo Testamento. Y el Espíritu Santo se manifiesta en fuego, se manifiesta en aire, se manifiesta
en tempestad, en un silbido apacible en el Antiguo Testamento, y también se manifiesta en paloma, pero no significa que Él sea eso, es solamente una sombra de lo que había de venir. Y el Espíritu Santo, o la paloma, salió. ¿Cuántas veces salió del arca? ¿Cuántas veces salió del arca la paloma? Salió 3 veces. Repite conmigo, 3. 3 dispensaciones del Espíritu Santo. Y qué tremenda revelación es esto, ¿eh? Qué tremenda revelación encontrar esas riquezas escondidas en la palabra de Dios. Y dice en la Biblia que cuando salió la paloma la primera vez, salió y regresó, porque el juicio todavía no había pasado y no halló dónde reposar los pies la paloma, y nada más estuvo sobre las aguas y regresó. Esa es la primera dispensación. La segunda dispensación dice que volvió a enviar la paloma y regresó trayendo algo en el pico. ¿Qué traía? Una hoja de olivo, que simboliza paz. Le estaba diciendo a Noé, Noé, ya hay paz en la tierra, el juicio ha pasado, el juicio ha pasado. Y dice la Biblia que entendió Noé que el juicio había pasado. Hermano, yo necesito que tú entiendas que a través de esa hoja de olivo, el juicio ha pasado y podemos salir libremente a disfrutar la vida. Esa es la segunda dispensación. La segunda dispensación, en los 4 evangelios, es la segunda dispensación donde el Espíritu Santo solamente vino sobre una persona, Jesucristo. Y Jesucristo, según Lucas capítulo 2, versículo 15, Él es la hoja de olivo que hizo la paz entre el cielo y la tierra. La tercera vez que salió la paloma, dice Noé que volvió a enviar la paloma por tercera vez, la cual salió, voló y ya no regresó. Y te digo, me emociono porque en la tercera dispensación vivo yo. Cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, Él inclinó su rostro, murió, se fue y les dijo, no los dejaré huérfanos, enviaré un consolador. Jesucristo murió, se fue al cielo y descendió el Espíritu Santo. Salió del arca hacia nosotros y ya no regresó al cielo jamás, sino que se quedó con nosotros para siempre, todos los días de nuestra vida. Estamos en la tercera dispensación del Espíritu Santo. ¿No les da gusto saber eso? ¿No les da gusto saber eso? En el Antiguo Testamento, ¿a quién le pedían? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Padre, porque no conocían de Jesús, ¿verdad? Y en los 4 evangelios, ¿a quién le pedían? ¿Al Padre o al Espíritu Santo o a Jesús? A Jesús le pedían. Y en la etapa de la iglesia, ¿a quién le pedimos? Decimos, al Espíritu Santo, sí, pero hoy en la etapa de la iglesia nosotros sí conocemos del Padre, sí conocemos de Jesús y sí conocemos del Espíritu Santo. O sea, en Cristo habita toda la plenitud de la deidad, de espíritu, alma y cuerpo. Y ahora nosotros no solamente le pedimos a uno, le podemos pedir a los 3 que están con nosotros para siempre. ¡Wow! Perdón que me emociono tanto, pero estuvimos viendo la primera dispensación, y en la primera dispensación solamente venía la paloma sobre las personas, no podían venir dentro. ¿Por qué no podían venir dentro? Porque el juicio no había pasado. Jesucristo no había muerto todavía en la cruz del Calvario. Y vimos a Sansón, como el Espíritu Santo venía sobre Sansón para trabajos especiales, y cuando cumplía con los trabajos se iba. Y quería otro trabajo hacer Dios con Sansón, y venía el Espíritu Santo sobre y se iba. Y lo vemos también con Saúl y con David, que el Espíritu Santo venía sobre ellos y se iba. A tal grado que una vez Saúl ni cuenta se dio que el Espíritu Santo se le fue
de cómo vivía. Pero ahora, hermano, ponte a pensar, si en el Antiguo Testamento con sombras, con tipos, con figuras hacían tremendas cosas, ¿qué no podemos hacer tú y yo con la llenura del Espíritu Santo dentro de nosotros? Jesucristo mismo lo dijo, al que cree, hará las cosas que yo hago y aún mayores. Repite conmigo, y aún mayores, al que cree. Qué palabra tan chiquita, pero qué tan poderosa, pero qué poderosa. El día de ayer fue, ¿verdad?, que conocimos a este pastor. El día de ayer fuimos con un pastor. Yo sé que él no se va a molestar si digo esto. Estuvimos hablando con él y él no podía ni pronunciar cosas, hablaba las cosas medias chuecas y estaba bien medio cohibido ahí. No cohibido, sino que no podía hablar las cosas porque él me decía, hermanos, que yo soy un ignorante. Yo no sé decir estas cosas ni hacer nada de esto. Y yo lo escuchaba y muchas cosas no le entendía. Pero mientras estuvo dando el testimonio este hombre, me quedé impactado, impresionado, que nos hizo llorar en ese lugar, porque él tiene como 70 iglesias a su cargo. Y él las fundó, las iglesias. Él caminó en la sierra 4 horas para llegar a un lugar, 4 horas para llegar a otro lugar. Y dice que él fue encarcelado, él fue golpeado, él fue amarrado. Él fue amarrado por predicar la bendita palabra de Dios. No tenía muy buen léxico, pero algo sí tenía: la gloria de Dios en su vida. Y a veces nosotros debatimos ¿se pierde o no se pierde la salvación? Cosas apologéticas, cosas escatológicas, cosas muy profundas. Y estamos debatiendo todas esas cosas y no buscamos la llenura de la presencia del Espíritu Santo. Y nos creemos tan teólogos. Hermano, este hombre no es tan teólogo, solamente conoce la palabra de Dios como Dios le da a entender, pero lo cree y lo vive. Y a lo mejor tú ni me vas a creer como él lo estaba contando, pero dice que le llevaron a un niño que ya estaba morado, que ya estaba muerto de días ahí, y pues es larga la historia, pero dice que oró por el niño ahí y resucitó, y comenzó a llorar el niño ahí delante de todos. Y la aldea crecía en cristianismo, y la otra aldea que crecía en cristianismo, y nos contó una historia tan tremenda que solamente los que creen fue algo como Lázaro. Y decía que no había ningún cristiano cuando él comenzó ahí. No había ningún cristiano. Y él comenzó a predicar la palabra de Dios. Y Dios lo tuvo que respaldar con señales, prodigios y milagros a través de la obra bendita del Espíritu Santo. Y él dice, yo creía en el Espíritu Santo. No sabía cómo, pero él iba a hacer las cosas. A una persona de los que estaban por ahí lo decapitaron. Lo decapitaron. Su cabeza estaba por un lado, su cuerpo por otro lado. Y llegaron otros hermanos ahí, metieron la cabeza en un costal y el cuerpo lo pusieron en una sábana y se lo llevaron. Y dice que el Espíritu Santo le hizo sentir a él que orara por el hermano que estaba decapitado. Y dice que empezaron a orar ahí con los hermanos y orando por esta persona. El cuerpo decapitado se levantó. Se levantó. Imagínense. Y de repente la cabeza que estaba separada también en otro lugar, al momento de estar orando, pues no sabe ni cómo pasó, pero se le pegó al cuerpo. Y dicen que este hermano ahora anda predicando la palabra de Dios. Cosas sobrenaturales que están sucediendo en estos tiempos solamente por creer en el Espíritu Santo. Jesucristo dijo, y cosas mayores harán si tan solo creen. Y me hizo un comentario que me sacudió. Me dice, hermano, Pastor Ricardo, dice, los hermanos, los pastores de la ciudad no predican el evangelio. Así me dijo. Yo dije, ¿cómo que por qué? Dice, no, ellos solamente si les dan ofrenda, y si van a un lugar donde tengan un bonito cuarto, y si les dan comida, buena comida, entonces van. Dice, nosotros no, nosotros hasta si está lloviendo, si está tronando, si hay lodo, nos vamos a predicar, nada más nos ponemos un plastiquito y nos vamos a predicar la palabra de Dios a donde sea. Imagínate, con esa sencillez y esa tremenda fe. Y nosotros a veces si no vamos trajeados,
no hacemos nada. Qué tremendo. Wow, me emocioné. Vamos a Salmo capítulo 51. Salmo capítulo 51, porque sí quiero terminar esta clase porque luego me emociono. Salmo 51. ¿Y de quién está hablando el Salmo 51? Que alguien me ayude, por favor. Salmo 51. Tremendo salmo del rey David. David tenía una revelación, era el hombre conforme al corazón de Dios. Dios le daba revelación y él tenía una revelación tremenda del amor de Dios. Les comenté en la clase pasada que aún David se metió aún hasta el lugar santo, donde estaban los panes que solamente le correspondían a los sacerdotes tomarlos, y el que se metía ahí moría. Pero David tenía la revelación que él decía: yo sé que no te interesan tanto los sacrificios, papá. Yo sé que ni la sangre, ni los carneros, ni las cabras te agradan tanto como un corazón humillado, un corazón humilde, un corazón contrito y humillado. Tú no lo desprecias. Te agrada más un corazón humillado que tantos sacrificios. Y me podría quedar ahí mucho rato. Pero Dios se fija más en tu corazón, en la intención de tu corazón. Y decía David, mira, 51:2. David, yo creo que estaba desesperado aquí porque él entendía en la etapa que vivía. Y cuando él dijo en el versículo 11, primero, que es el más famoso, versículo 11, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Por qué David estaba diciendo esto, hermano? ¿Esto aplica para nosotros como hijos de Dios en esta tercera dispensación? ¿Sí o no? La respuesta es no. En el Antiguo Testamento David tenía revelación de que el Espíritu Santo venía sobre, y él tenía revelación y clamaba y decía: Señor, no me lo quites, no me lo quites. Pero lee los versículos anteriores para que veas lo que dice ahí. Mira, la revelación que tenía, versículo 2, decía: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿Sabes lo que estaba diciendo David, el rey David? Estaba diciendo: yo sé que un día vendrá el Redentor, yo sé que un día vendrá alguien que limpiará el pecado de todos nosotros. Y le estaba diciendo: papá, ¿te puedes adelantar tantito conmigo? ¿Me puedes limpiar mi pecado? Porque quiero que tu Espíritu Santo no esté sobre de mí, esté dentro de mí. Él tenía revelación de que alguien iba a venir y decía: pero ¿cómo puede ser posible que te esperes? Dame ya tu Santo Espíritu. Yo veía como Dios desde el cielo decía: David, sí lo quiero hacer, pero no puedo. Te quiero llenar con mi gloria, pero no puedo. Pero vendrá un día el Redentor, vendrá un día el Mesías, el que quite el pecado del mundo, el que lo lave con su sangre preciosa, y entonces derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne. Y David decía: hazlo hoy conmigo. Wow. David decía: no te esperes, Señor, hazlo conmigo. Y decía, versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y no está diciendo en pecados, está hablando del pecado original del cual Adán nos transmitió a nosotros. ¿Sí? Lo que estaba diciendo David es que, pero yo que tuve que ver en el asunto, yo no pequé, en pecado fui concebido. Me pasaron el pecado, Señor, límpiame de ese pecado, quítame ese pecado, yo no pequé. Versículo 10 dice, mira lo que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él sabía que el espíritu estaba muerto, el espíritu estaba separado y estaba diciendo: Señor, cámbiame ya. Señor, transfórmame ya. Dame un espíritu recto para que tu Espíritu Santo esté dentro de mí y no me lo quites. Wow, si alcanzamos a entender eso, el clamor de David. Sin embargo, David no tuvo la llenura del Espíritu Santo. Y tú sí la tienes si eres hijo de Dios. Tú sí la tienes. Yo sí la tengo.
Por eso Mateo capítulo 11, versículo 11 dice que somos mayores que David, que Moisés, que Josué, que Caleb, que todos los del Antiguo Testamento, porque ellos vivieron bajo una sombra y tú y yo vivimos bajo la realidad. Tiempos mejores. Y esa es la primera dispensación. Ahora vamos a la segunda dispensación, donde solamente vino sobre Jesús o en Jesús. Y mira cómo hace la diferencia una pequeña letra. Si tú pones mucha atención, no leas la Biblia de corrido. Cuando dice, y vino el Espíritu Santo sobre Sansón, y vino el Espíritu Santo sobre Saúl, y vino el Espíritu Santo sobre David. Ahora, bajo la segunda dispensación, vamos a ver algo. Lucas capítulo 2, versículo 14. Me voy a adelantar un poquito. Lucas capítulo 2, versículo 14. De hecho, creo que lo vimos también, donde dice, donde los ángeles se aparecen, y los ángeles aún me imagino que se quedaron asombrados, y dice, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres, porque un niño nos es nacido. Y Efesios capítulo 2, versículo 14 dice que de ambos pueblos hizo la paz, o sea, entre judíos y gentiles. No solamente hizo la paz en el cielo y en la tierra, sino con los judíos y los gentiles. Jesucristo es la hoja de olivo, es nuestra paz. San Juan capítulo 9, versículo 39, lo vimos también que Jesucristo dice, para juicio yo he venido. ¿Para qué vino Jesús? Para juicio. ¿Cuál juicio? Hubo dos diluvios. Y hay algunos que explican que fueron tres. El primer diluvio fue el diluvio del agua en el tiempo de Noé, donde todo el juicio de las aguas cayeron por causa del pecado. El segundo diluvio fue cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y vino todo el juicio de Dios por causa de todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo, lo que merecíamos, otra catástrofe, destrucción mundial por causa de fuego tal vez, no cayó en el mundo, sino que todo el pecado del mundo y el juicio de todo el mundo cayó en un solo cuerpo, en el de Jesús. Piénsalo. ¿Te ama? ¿Nos ama? En el cuerpo de Jesús. Dos juicios, dos diluvios. Y San Juan capítulo 12, versículo 31 a 32 lo vuelve a repetir. Jesucristo estaba a punto de morir y dice, ahora es el juicio de este mundo, y si yo fuera levantado, a todos atraeré hacia mí. ¿A todos qué? Atraeré hacia mí. Ahora, para juicio he venido. Él no dijo que venía a juzgarte a ti, sino que Él vino para ser enjuiciado por mí. Abre tu Biblia en Isaías capítulo 54. Ábrela, por favor, y te espero. Isaías capítulo 54, porque aquí vamos a ver los dos juicios. Isaías capítulo 54. Por favor, pongan amén si lo tienen. Me voy a esperar, que me tarde un poquito más. Necesito que lo vayamos leyendo y lo vayamos entendiendo. ¿Sí están comentando ya todos, Doris? Isaías 54, versículos 7 al 10, lo vamos a leer. Y si tú eres ministro, si tú eres pastor, yo le pido al Espíritu Santo que también te dé revelación de esta tremenda palabra, para que apacientes la grey, para que consueles la grey, para que les des el evangelio y buenas noticias. Que Dios te dé revelación de la etapa gloriosa que estamos viviendo. Isaías capítulo 54, versículo 7. Y mi encabezado en la Biblia dice así: el amor eterno de Jehová hacia Israel. El amor eterno. Y está hablando de Jesucristo. Checa todo eso. De hecho, dicho sea de paso, todo Isaías está hablando acerca de que un día el Redentor vendría, y un día vendría alguien a juzgar el mundo, y un día quitará a alguien tu pecado, y el renuevo vendrá. Todo Isaías habla de Jesús, de la venida de Jesús. Pero mira el versículo 7 que dice: por un breve momento te abandoné. Piénsale.
por un breve momento te abandoné. ¿Dónde sucedió esto? En la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo estaba ahí y que dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde sucedió? Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Versículo 8. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento. ¿Dónde sucedió esto? Jesucristo siendo el Hijo amado, Dios estaba siempre con él, pero cuando cayó todo el juicio del pecado en el cuerpo de Jesucristo, estaba todo el pecado del mundo en el cuerpo de Jesús, y Dios mismo le dio la espalda a Jesús. Escondió el rostro de Jesús y la volteó hacia nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados y teníamos la espalda puesta por Dios, separados de la gloria de Dios. Pero Jesucristo vino a restaurar todo lo que se había perdido. Y todo el pecado del mundo cayó en el cuerpo de Jesucristo, del Santo de Israel. Y entonces a Él le dio la espalda y nos recibió a ti y a mí. ¡Wow! Porque dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu Redentor. Versículo 9. Porque esto, ¿de qué está hablando? De la cruz del Calvario. Porque esto me será como en los días de Noé. Vuelve a decir, esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Ahora te voy a hacer una pregunta. Según este versículo dice que Dios nunca más enviaría un diluvio de agua a la tierra. ¿Lo crees? ¿O crees que Dios va a enviar otro juicio de diluvio? ¿Crees que Dios va a acabar la tierra con un diluvio más de agua? ¿Sí o no? La respuesta es no, no. Repite conmigo, no, nunca más lo va a hacer. Cuando salieron del arca, ¿qué se vio en el cielo? Doris, ayúdame, ¿qué se vio? Perdóname. Cuando salieron del arca, ¿qué puso como señal Dios ahí? Cuando salieron de la... Es que mi esposa está contestando todos los mensajes y de repente la agarro ahí de sorpresa. Cuando salieron del arca, ¿qué puso Dios en el cielo, hermano? Respóndeme. Puso un arco iris. ¿Y qué simbolizaba el arco iris? Descendió ese arco iris del cielo de Dios y el arco iris simboliza paz, nueva vida, nueva esperanza, significa paz. Y ese arco iris es una señal del pacto que nunca más iba a destruir la tierra. Nunca más. Ya sé que los teólogos me van a hacer unas preguntas ahí, pero no importa. Dice, pero porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Dice, mira, así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Así he jurado que por causa del juicio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que por el juicio que Él pasó en la cruz del Calvario, Dios no se enojará con Ricardo, ni me reñirá. Me amará por siempre, como una madre que abraza a su hijo después de tanto tiempo que no lo había abrazado por causa de la separación del pecado. Ahora me abraza y me dice, mi hijo, tenía tantas ganas de abrazarte, te amo y nunca más me enojaré contigo, te lo prometo. Y así como descendió el arco iris haciendo la paz, te lo prometo. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz. ¿Ni el pacto de qué? De mi paz. De mi paz. ¿Y la hoja de olivo qué era? La paz. ¿El Espíritu Santo qué era? La paz. Cuando Jesucristo murió y se fue, descendió el arco iris, descendió el Espíritu Santo, descendió la paz. Y el juicio que Jesucristo recibió ya no va a caer sobre mí. Nunca más. Ahora tengo
paz. Jesucristo nunca va a volver a destruir la tierra con otro diluvio y nunca más va a enjuiciarme por causa del pecado, porque ya fue enjuiciado en el cuerpo de Jesús. Colosenses capítulo 3 dice, ahora te voy a hacer una pregunta, ¿cuánto pecado cayó en el cuerpo de Jesús? Doris, ¿me ayudas? ¿Cuánto pecado? ¿Cuánto pecado enjuició Dios en el cuerpo de Jesús? ¿60%? ¿90%? ¿99%? ¿O el 100%? La respuesta es el 100%. Colosenses capítulo 2 versículo 13 dice, perdonándonos todos los pecados. Y le repito, a mí me perdonó todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y eso es lo más tremendo, que me perdonó los pasados, presentes y futuros, todos los pecados. Pero al pecado y a los pecados no los perdonó. ¿Me expliqué? A mí me perdonó todas mis acciones, la naturaleza que por la cual Adán me contaminó, me lo perdonó, y aún todas las acciones pecaminosas que yo he cometido me las perdonó, pero a los pecados no los perdonó. A los pecados los enjuició y los destruyó en la cruz del Calvario del cuerpo de mi Cristo Jesús, desapareciendo al pecado una vez y para siempre. Hebreos capítulo 9, versículo 25 al 28 dice, y quitó el pecado de medio. Ahora voy a leer un versículo que creo que sí es importante. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos 9, 27. Como ven, tengo Biblia nueva y no lo encuentro. Las hojas parecen así como de cera. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Si lo tienen, por favor, ya escriban allá, amén. Mira, Hebreos 9, 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Si tú mueres, vas a morir una sola vez, a menos de que Dios haga un milagro en tu vida y te resucite. Mueres una sola vez y después de esto va a haber un juicio y Dios te va a juzgar de acuerdo a tu pecado. Pero sigue diciendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en él esperan. Aquí simplemente está diciendo que Jesucristo ya murió y ya resucitó, ya llevó el pecado de todo el mundo y él ya enjuició al pecado en su cuerpo. Y yo ya no tengo que tener temor de que un día Dios me va a juzgar a mí, porque Dios ya me juzgó a mí en el cuerpo de Cristo Jesús. Y esta es mi seguridad. Ahora, si yo cometo un delito, piénsale, hermano, si yo cometo un delito, si yo robo, por ejemplo, si yo robo y me meten a la cárcel 3 meses y yo salgo de la cárcel y luego me ve el policía y me dice, tú fuiste el que robaste allá, ¿verdad? Y yo le voy a decir, sí, yo fui el que robé, pero ya mi condena ya la viví en la cárcel por 3 meses. No, pues te voy a meter a la cárcel otra vez. ¿Sería justo eso? La respuesta es no. ¿Sería justo que Dios me juzgara a mí por mis acciones? La respuesta es no, porque todas mis acciones pasadas, presentes y futuras ya fueron juzgadas en el cuerpo de Jesús. Una vez sí, para siempre. Y esa es la libertad que tenemos, hermanos. Esa es la libertad que tenemos, que hoy podemos vivir aquí libres y mis acciones no me eximen de entrar al reino de los cielos. Y es donde muchos caen en el libertinaje. Es donde muchos caen en el libertinaje porque dicen, bueno, pues si todos mis pecados ya están perdonados, pues entonces voy a vivir como sea. No, hermano, pecaremos entonces porque somos libres de ninguna manera. De ninguna manera. Isaías capítulo 40 y versículo 2.
Y Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Cuál era esa acta de los decretos? Nosotros teníamos una cuenta interminable que no podíamos pagar. Una cuenta tan grande de pecado, 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 pecado. Y el diablo tenía autoridad sobre nuestras vidas por causa del pecado. El diablo era dueño y señor de nuestras vidas. Era como el máster, el patrón, el que dominaba y el que controlaba. Porque era, Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis pues que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien te sometes, sea del pecado para muerte? O sea, cuando tú cometes pecado, cuando estamos viviendo el pecado, es un acceso legal al diablo y el diablo tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y en todo el Antiguo Testamento, aunque no se menciona tanto el diablo era el padre de toda esa generación, el dueño de toda esa generación, y era como el patrón que los tenía como esclavizados a todos ellos con una deuda impagable, y él era el dueño de todo. Por eso se llamaba el príncipe de este mundo. Y en el Antiguo Testamento, si vemos, mi hermana Liz me mandó unas citas de Levítico y Deuteronomio, y Isaías capítulo 40, versículo 1 al 2. Mira, cuando una persona tenía una deuda impagable, iba a una tienda, sacaba prestado, sacaba fiado ahí, y como hoy en día algunos les hacen su lista y su papelito en las tiendas, ¿no han visto algunos lugares así? Donde ahí me lo apuntas en el papelito y el fin de semana van y lo pagan. Pues dice que nosotros teníamos una deuda impagable, y cuando las personas no podían pagar ese papelote que tenían en la tienda, el dueño de la tienda dice que agarraba esa hoja, después de que no le pagaban, agarraba esa hoja y se iba a un árbol delante de todo el pueblo, y él iba pregonando, fulano de tal me debe toda esta deuda y no me puede pagar, fulano de tal me debe toda esta deuda y no me puede pagar. Y todo el pueblo lo iba escuchando para que los demás tenderos, los que tenían tiendas o abarrotes o lo que fuera, ya no le fiaran. ¿Perdón? Sí, o ya no le prestaran, para que ya no le fiaran, ya no le dieran comida. Y agarraba esa hojita y la ponía en un poste y la clavaba. Y ese poste ya estaba lleno de hojas ahí de tanta gente que estaba endeudada, porque no podían pagarlo. Y estaban en derrota, bancarrota, sufriendo porque nadie les podía prestar y sus hijos muriéndose de hambre. Pero según la ley de Levítico y Deuteronomio, si alguien tenía un familiar rico que quisiera pagar la deuda de esta persona, podía venir y pagar la deuda de esta persona. Y podía ir con el de la tienda y a decirle al de la tienda, oiga, yo quiero pagar la deuda de mi familiar y quiero pagar toda esta deuda. Entonces el de la tienda hacía otro escrito diciendo, fulano de tal ya pagó la deuda, ahora ya le pueden fiar, ya le pueden dar otra vez porque su deuda está saldada. Y le iba pregonando por toda la calle para que todos los de la tienda y el pueblo escuchara que esa deuda ya estaba pagada, saldada. Asimismo Cristo Jesús recorrió todas las calles de Jerusalén con su cruz. Iba caminando y cuando llegó fue clavado en la cruz del Calvario, en el madero, y diciendo, tu deuda está saldada. Ahora eres libre, ahora eres redimido, alguien pagó la deuda, Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y clavándola en la cruz. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria y clavándola en la cruz y dándonos la libertad. Wow, gracias Jesús. Esa es la segunda. ¿Cuánto tiempo falta, Doris? Bueno, me voy a adelantar. Vamos a la tercera. Esa es la segunda dispensación. Solamente vino sobre Cristo Jesús, llevó el juicio del pecado de todos nosotros. Y en la tercera dispensación sale la paloma, que es el Espíritu Santo, y se queda con nosotros para siempre. Repite conmigo, para siempre. ¿Por cuánto tiempo se queda el Espíritu Santo? Para siempre. Otra vez, para siempre. ¿Por qué es importante notar y decir que se queda para siempre? Porque tenemos la idea
errónea de que cuando cometemos pecado, el Espíritu Santo se va. Hermano, esto no es así. Imagínate cómo se pone el Espíritu Santo de triste que no lo entiendes, cuánto te ama. Imagínate, el Espíritu Santo se quedó con nosotros para siempre. San Juan capítulo 14, versículo 16. Abran su Biblia en San Juan capítulo 14, versículo 16, por favor. Y digan amén cuando lo tengan, porque ahora estamos en la tercera dispensación, donde el Espíritu Santo o la paloma salió del arca por tercera vez y no regresó más. El Espíritu Santo, Jesucristo murió y el Espíritu Santo descendió con nosotros y se quedó con nosotros para siempre. Ahora, ¿por qué se quedó con nosotros para siempre? Porque, ¿y dónde vive el Espíritu Santo? ¿Dentro? ¿Sobre nosotros? Dentro de nosotros. Y mira, Jesucristo dice en San Juan capítulo 14, versículo 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos. No dice, guarda mis mandamientos y te voy a amar. No, así no dice. Está diciendo, si tú me amas, vas a obedecerme y a guardar mis mandamientos. Si tú lo amas, por sus frutos se conocerá. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Qué sigue diciendo ahí? Para siempre. Despacito, repítelo. Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Ahora lo entiendes. ¿Por qué el mundo no lo puede recibir? Porque su espíritu no ha sido regenerado. No lo puede recibir. Dios se lo quiere dar, pero no pueden recibirlo hasta que vengan a Cristo Jesús y Él los lame, los haga una nueva criatura y entonces lo puede recibir. Pero si tú eres hijo de Dios, lo puedes recibir. Porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, como sois mis hijos, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en... ¿Qué significa la palabra en? Dentro. Qué frase tan pequeñita, pero tan poderosa. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro. Y estará en vosotros. Y luego dice Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. O sea, ¿es Jesús o el Espíritu Santo? Que alguien me explique. Porque dice, ya me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré otro consolador, un paracletos, alguien igual que yo. Y dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Wow! Está diciendo, el Espíritu Santo y yo, uno somos. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 20. Este es un pastel riquísimo. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy dentro de mi Padre y vosotros dentro de mí y yo dentro de vosotros. O sea, wow, ¿qué está diciendo aquí? En aquel día conoceréis que yo estoy dentro de mi Padre y vosotros dentro de mí y yo dentro de vosotros. O sea, más claro que eso, estamos como añadidos, como juntos, como revueltos. Como cuando haces, si tú tienes la harina aquí, tienes la mantequilla aquí, tienes el huevo aquí y estás preparando un rico pastel. Así por separados, pues los puedes quitar para un lado y para otro lado. Pero cuando tú mezclas todos los condimentos, ¿qué sale? Un delicioso pastel. Y ahora, saca la harina del pastel, saca el huevo del pastel, saca el azúcar del pastel. No se puede, porque de sus manos nadie nos arrebata. Es lo que está diciendo Jesús. Mira, y sí, y lee el versículo 23, por si nos queda. Aquí todo el capítulo 14 está repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír, el oír y el oír. Y aquí Jesucristo lo repite a cada rato. Mira lo que sigue diciendo el versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Otra vez. Y mi Padre le amará. Y dice ahí, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora, la tercera dispensación no solamente le pides al Padre
o al Hijo o al Espíritu Santo. Los tres dicen, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿O no sabéis que sois templo del Espíritu Santo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿O no sabéis que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? Y luego el versículo 26, mas el Consolador. ¿Qué es el Espíritu Santo? Consolador. ¿Qué es un consolador? Alguien que te ama, alguien que cuando te estás en problemas te abraza, te apapacha y te dice, sí, la estás regando, ¿cierto? Pero estoy contigo, ánimo, sí puedes, vamos a salir adelante. Cuando tú cometes pecado, el Espíritu Santo no es un acusador. Porque hay algunos que dicen, ¡ay, el Espíritu Santo me convenció de que soy pecado! Mentira, el Espíritu Santo no es ningún acusador, es un consolador, alguien que te da ánimos en momentos difíciles, en momentos de angustia, en momentos de tristeza. Él está ahí para decirte, mi hijo, te amo, para eso vine, para ayudarte, para que vayas a la victoria, porque tú eres más que vencedor. Pero pídele guianza al Espíritu Santo. Mas el Consolador, el Espíritu a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Él es mi gran maestro. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Él me enseñará todas las cosas. Hermano que me estás escuchando, levántate en las mañanas y dile, buenos días, Espíritu Santo. Guíame en este día, Espíritu Santo. Dile una palabra, Espíritu Santo, toma control de mi vida, y Él te va a responder 20 veces, 50 veces, 100 veces. Porque lo tomaste en cuenta al Espíritu Santo. Si tomáramos en cuenta al Espíritu Santo, hermano, qué cosas no veríamos. Pero a veces nos levantamos como si nada, un día más de rutina, y ni siquiera mencionamos al Espíritu Santo. Pero Él es el gran maestro. Tan sencillo, hermano, en cosas tan pequeñitas, hermana, en cosas tan pequeñitas. Tan solo cuando vayas a comprar una ropa para ti, pregúntale, Espíritu Santo, ¿crees que esa ropa me queda? ¿Crees que esa ropa va conmigo? Y el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a decir, ¿sí o no? Tómalo en cuenta. Espíritu Santo, ¿crees que es necesario que yo vaya a otra ciudad a hacer estas cosas? Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio en el corazón y te va a decir, ¿sí o no? Espíritu Santo, ¿crees que esa persona sea mi pareja? Y el Espíritu Santo te va a dar testimonio, te va a decir, ¿sí o no? Pero a veces hacemos las cosas y lo estamos echándole la culpa a Dios y al Espíritu Santo. Versículo 27 dice, la paz os dejo. ¿Quién descendió? El Espíritu Santo, que es nuestra paz. Mi paz os dejo. Wow. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, lo voy a leer. 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Díganme cuando lo tengan, por favor. 1 Corintios 3, 16. Y hace una pregunta el apóstol Pablo diciendo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántas personas no necesitan leer esto para entender lo que, o no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de vosotros? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Si cometes pecado, el Espíritu Santo se va de ti. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo. Cuando tú cometes pecado, el Espíritu Santo no se va de ti, mas lo contristas. Porque el Espíritu Santo es el gran maestro que te enseña que las cosas que están mal. Y tú sabes cuando vas a hacer algo mal y sientes una lucecita ahí dentro de ti que te está diciendo aguas, eso no, aguas, eso no, aguas, eso no. Y sin embargo te aferras a hacerlo, contristas al Espíritu Santo. Y yo estaba viendo que en griego la palabra contristar, ¿sabes lo que significa? Es como apachurrar, como aplastar, como presionar. El Espíritu Santo está ahí para guiarte a toda verdad. Y si tú pusieras la antenita a escucharlo, te diría, eso no lo hagas, eso está mal, te va a afectar tu vida. Y tú sabes cuando Él te está hablando y sin embargo te aferras a hacerlo, dice el Espíritu Santo, no, y ya lo hiciste. Te dije que no, lo aplastas. Y luego vas a hacer otra cosa y te dice, eso no, y lo sigues aplastando, lo sigues contristando. ¿Cuántos
¿cómo tendrán al Espíritu Santo de aplastado? ¿Cómo tendrán al Espíritu Santo de contristado? Y luego dicen, y van a cometer ese pecado y ya lo cometen como si nada, porque pues ya no les duele, ya tienen todo el espíritu contristado ahí. Y dicen, hermanos, que eso no es pecado, y es que aquello ya no es pecado. Y comenzamos a adaptarnos a esas cosas como si fuera algo normal. Necesitas arrepentirte delante de Dios y decirle, Señor, confieso que he hecho todas estas cosas, me arrepiento de todas esas cosas, y te aseguro que comienzas a levantar al Espíritu Santo y le vuelves a decir, Espíritu Santo, me arrepiento y sé mi guía, enséñame, instrúyeme. Y otra vez comienza el Espíritu Santo a hablar contigo. Y otra vez comienza a ser tu guía. Y otra vez comienza a ser tu maestro. Pero toma en cuenta al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo jamás se va de ti. Mateo 28:20 dice Jesús. La última frase de Jesús en el libro de Mateo, el último versículo 20, da lo más importante porque ya se iba. ¿Cuántos saben que una mamá o un papá, cuando se va lejos, la última instrucción que le da a los hijos es la más importante? Porque es todo el corazón. Ya me voy, hijos, pero les quiero decir algo, y es lo más importante. Y Jesucristo les dice en el capítulo 28, último capítulo, versículo 20, último versículo del libro de Mateo, la última frase que dice Jesucristo. Lo voy a leer, porque no quiero omitir algo. Mateo capítulo 28. Versículo 20. Dice, yo me voy. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras de Jesús. Me voy. Hey, muchachos, acuérdense, voy a estar con ustedes todos los días. Todos los días voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Espíritu Santo. Hermano, ahora pon mucha atención a esto que te voy a decir, porque con esto estamos terminando la tercera dispensación del Espíritu Santo. Hoy estaba viendo un video yo acerca de unos cantos tan bonitos, pero unos cantos que decían, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, llena este lugar. Ahora, ¿tú crees que eso es bíblico para nosotros? Se escucha muy bonito, se escuchan muy bonitas las voces, pero hermano, eso es falso y es mentira. Nosotros no tenemos que estar clamando y decir, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo lléname. El Espíritu Santo ya llegó y está dentro de mí con toda la unción de Dios. Y como tú creas que el Espíritu Santo es en tu vida, así se va a manifestar contigo. Y si tú crees que tú cometes un pecado y Él te condena, así vas a vivir condenado. Y si crees que cometes pecado y el Espíritu Santo se va, vas a vivir. No sabes si un día está contigo, otro día ya llegó, un día sientes la presencia, otro día no la sientes, hermano. No es por sentimientos, es por creer en la bendita palabra de Dios, que Él está conmigo todos los días de mi vida. Y eso de que, vamos a recibir una unción del Espíritu Santo, tampoco es bíblico, hermano. Eso era con Elías, era con Eliseo en el Antiguo Testamento. Pero en el capítulo 3 de Juan dice que Dios no da el Espíritu por medida, Él nos da toda la plenitud de Dios, y la tenemos aquí. Yo no tengo que decir, Señor, dame una doble unción de tu Espíritu. Yo no quiero una doble, ¿quién quiere una doble? Yo tengo toda la llenura y toda la plenitud de la gloria de Dios dentro de mí. Ahora me basta y te basta con creer que lo que tenemos para ver las cosas aún mayores que las que hizo mi Cristo Jesús. Las tres dispensaciones del Espíritu Santo, hermano. Y Él quedó con nosotros, y Él vino con nosotros para quedarse para siempre. ¡Wow! Me sigo emocionando, pero el tiempo me está haciendo. Que Dios me los bendiga, hermano. ¿Aprendieron algo en las tres dispensaciones del Espíritu Santo? ¿Entendemos en qué dispensación estamos? No estamos en la etapa del Antiguo Testamento donde David clamaba para que no se lo quitaran. No estamos en la etapa de los 4 evangelios donde solamente Jesucristo tenía el Espíritu Santo. Jesucristo solamente podía estar en un lugar a la vez. En un lugar a la vez podía estar. Pero cuando llegó el Espíritu Santo nos llenó a todos y podemos multiplicarnos. Y en muchos lugares estamos ahora
por la bendita venida del Espíritu Santo. ¡Wow! Hermano, que Dios me los bendiga. Espero que hayan aprendido algo porque yo estoy emocionado, tengo la unción del Santo y tú también la tienes. Ahora solamente a creer, pellízcate y di, estoy en la mejor dispensación de todos los tiempos. Que Dios te bendiga.